Menuda joyita la que tenemos con Emiliano García Paje, el socialista presidente de Castilla-La Mancha. Este hombre está demostrando que tiene algo que muchos en su partido han perdido hace tiempo: sentido común y, sobre todo, valor para decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta. En una época en la que los políticos parecen más preocupados por su imagen y por quedar bien ante sus compañeros de partido que por enfrentarse a la cruda realidad, García Paje se ha desmarcado de la corriente principal. A este paso, no me sorprendería que termine pidiendo la suspensión de su propio carnet del PSOE, porque parece que ha hecho lo impensable: decir lo que los demás callan. Y no lo ha dicho de forma tímida ni susurrada, no. Lo ha dicho con todas las letras, sin pelos en la lengua, y ha señalado lo que, sin lugar a dudas, es la gran verdad de la política actual: Pedro Sánchez está atrapado en un laberinto del que no sabe cómo salir. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería de dimitir, ya que es la ruina de España. Y ojo, no se trata de un laberinto cualquiera, como los que uno podría encontrarse en cualquier feria, no. El laberinto en el que Pedro Sánchez se ha metido es un auténtico caos político, una especie de tortura sin fin que ni siquiera él sabe cómo gestionar. Un laberinto lleno de promesas incumplidas, de pactos vergonzosos y de decisiones erróneas que se acumulan unas sobre otras. Es el tipo de situación en la que hasta el más experimentado político se perdería. Pero claro, en lugar de reconocerlo y salir del atolladero de forma digna, Pedro Sánchez sigue avanzando por este laberinto como si estuviera en un gran escenario, actuando como si estuviera en una representación teatral donde todo está bajo control. Sin embargo, la realidad es otra, y el país entero está pagando las consecuencias de esa falsa percepción. El circo sigue y los verdaderos perjudicados somos los españoles, que estamos viendo cómo nuestros derechos y bienestar se diluyen mientras él sigue en su show. Entonces, ¿quién se atreve a decirlo en voz alta? Bueno, como bien ha demostrado García Paje, alguien tenía que hacerlo, aunque, claro, hacerlo no es nada fácil. En sus recientes declaraciones, Paje no se anduvo con rodeos y se atrevió a lanzar una crítica demoledora contra su propio compañero de partido, Pedro Sánchez. Y lo dijo sin tapujos: Pedro Sánchez debería abandonar de forma digna, honrosa y razonable este calvario político. Y cuando Paje habla de dignidad, no lo hace como si fuera un capricho de un buen samaritano, no. Lo dice porque ya es evidente que el presidente del gobierno está metido en un embrollo tan grande que no sabe cómo salir de él. Lo que en principio podía haber sido una jugada calculada para ganar tiempo, se ha convertido en un agujero negro de decisiones erróneas, inestabilidad y pactos vergonzosos que se acumulan como una bola de nieve fuera de control. Y lo peor de todo: Sánchez sigue tratando de hacer como si nada pasara, como si la situación no fuera grave. Pero tú y yo sabemos que, en el fondo, el país está sufriendo las consecuencias de su inoperancia, y los que más lo padecen somos los que no tenemos voz en este juego político. Lo que está ocurriendo con el gobierno de Pedro Sánchez es un auténtico espectáculo de despilfarro político y, peor aún, de desinformación. No es solo un fracaso de su gestión, sino que se ha convertido en una pantomima en la que el propio presidente parece ser el único que no ve lo obvio: el país está al borde del abismo. ¿Y qué hace él? Pues, como buen actor de la política, se pone una sonrisa falsa, se ajusta el collar de su camisa y continúa dando discursos como si todo estuviera bajo control. Pero no lo está, querido Pedro, y el que no lo ve eres tú. Estás arrastrando al país, sí, pero en tu caída libre. Mientras tanto, los que tenemos que ver todo esto desde la periferia, como simples espectadores, no tenemos más opción que lamentarnos por cada promesa rota, por cada mal acuerdo que se firma a espaldas de los españoles y por cada recorte que se nos impone. El malestar crece, y Pedro, el gran maestro del circo político, sigue aplaudiendo. García Paje, al ver todo esto, no ha dudado en criticar sin piedad a los independentistas de Junts, esos que tienen la desfachatez de tratar de dinamitar el país mientras negocian a sus espaldas, como si España fuera su finca particular. Estos independentistas no solo no respetan las leyes, sino que están empeñados en convertir a toda la nación en un tablero de ajedrez donde ellos pueden mover las piezas a su antojo, sin importarles lo más mínimo el sufrimiento del pueblo. Lo que se está gestando es una gran traición al país, y lo peor es que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar el precio de esa traición para seguir en el poder. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de semejante despropósito? Pues como siempre, el pueblo español. Porque mientras los políticos siguen discutiendo sobre su futuro y asegurando que todo va bien, los que realmente estamos pagando por sus errores somos los ciudadanos de a pie, los que madrugamos cada día para ganarnos la vida, los que nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestra jubilación, por nuestra seguridad. Somos nosotros los que estamos viendo cómo, mientras el gobierno tira de talonario y da concesiones a los separatistas, la realidad económica y social del país se deteriora cada vez más. Es una mentira tras otra,
una cadena de errores que nadie se atreve a detener. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que no tenemos voz en esta farsa? Pues que, como siempre, somos los que nos tragamos los recortes, los que pagamos los impuestos y los que sufrimos las consecuencias de los pactos con los que no estamos de acuerdo. García Page lo ha dicho claro, el presidente está metido en un lío del que no sabe cómo salir. Y lo más triste es que ni él mismo parece darse cuenta de que el espectáculo que está ofreciendo no solo es ridículo, sino peligroso para todos los españoles. Entonces, a lo que hay que llegar es a una conclusión, ya basta de teatrillos y falsas promesas, ya basta de jugar a ser el salvador del mundo mientras el país se desmorona desde dentro. El pueblo español no se merece esta comedia política. No queremos más circo, no queremos más engaños. Lo que necesitamos es un gobierno que, de verdad, trabaje por los intereses de los españoles, que deje de lado los intereses de partido y empiece a pensar en la gente que lo está pasando mal. Si Sánchez no puede hacerlo, es hora de dar un paso atrás, porque el laberinto en el que se ha metido no tiene salida y, lo que es peor, está arrastrando a todos con él. ¿Y qué decir de esa intromisión internacional en la que Pedro Sánchez ha arrastrado a España, como si fuera un juego de rol en el que el país no tuviera otra función que la de ser un peón en manos de su presidente? Ahora, Pedro, el eterno mediador, el que se ve a sí mismo como el gran pacificador del mundo, ha decidido que lo más adecuado para resolver los problemas internos del país es mandar a España a Suiza. Como quien manda a un niño a la esquina a hacer los deberes, sin importar lo que esté pasando en casa, sin escuchar las preocupaciones reales de los ciudadanos. Es verdaderamente surrealista ver cómo Sánchez, el presidente del gobierno, no tiene ni la más mínima idea de cómo afrontar los problemas que afectan directamente a los españoles. Sin embargo, se dedica a dar lecciones de gobernanza y diplomacia a medio mundo. La imagen de un presidente que pretende salvar el mundo desde la Moncloa, sin ser capaz de arreglar lo que ocurre en su propio país, parece más una farsa digna de un guión de comedia que de una gestión política seria. Mientras tanto, en las calles españolas, la gente se pregunta con creciente desesperación cuándo llegará el día en que el gobierno deje de ignorar sus problemas cotidianos y les permita vivir con dignidad. Si algo ha dejado claro Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, es que la Moncloa no es un alquiler de lujo para los políticos de turno, que se sienten con el derecho de pasearse por allí como si fuera su cortijo personal. Es una casa que pertenece al pueblo español, no a los que llegan al poder a ocuparla temporalmente. Sin embargo, Pedro Sánchez parece haberse olvidado de quién es el verdadero propietario de esa casa. El presidente ha transformado la Moncloa en un escenario de representaciones políticas vacías, donde él juega con el país como si fuera su juguete personal, mientras las consecuencias de su inmadurez política recaen sobre los españoles. Y lo peor de todo es que, mientras los ciudadanos luchan día a día por salir adelante, Sánchez parece más interesado en jugar a la política global que en resolver los problemas domésticos que afectan a las familias españolas. No parece haber ningún tipo de autocrítica ni de reflexión sobre la gestión interna del país. Al contrario, parece que el presidente está completamente desconectado de la realidad del pueblo al que debería servir. Los ciudadanos se ven obligados a enfrentar sus problemas sin ninguna ayuda real desde las instituciones, mientras Sánchez se dedica a hacerle guiños a la política internacional y a concederle favores a aquellos que le dan apoyo político para mantenerse en el poder. Y claro, el hecho de que Carles Puigdemont, el exlíder independentista catalán, utilice la Moncloa como un campo de batalla constante para su chantaje político es una humillación colectiva para todos aquellos que creemos en la unidad de España. Puigdemont no duda en utilizar la situación de debilidad política del presidente para presionar y exigir más concesiones, como si la Moncloa fuera suya, como si el presidente fuera un simple intermediario a su servicio. Este tipo de actitudes no solo denigran el cargo de presidente, sino que atentan contra los valores democráticos y la estabilidad del Estado español. Mientras el presidente se empeña en ceder ante el chantaje, no solo pierde legitimidad ante el pueblo, sino que también entrega la soberanía nacional a quienes solo buscan romper el país y sus instituciones. Los que defendemos la unidad de España no podemos seguir soportando cómo se juega con los intereses de todos los ciudadanos para satisfacer los intereses particulares de unos pocos. Y no es que esta situación sea algo aislado. Al contrario, parece que el presidente del gobierno prefiere que la Moncloa se convierta en un edificio en alquiler, como si fuera una propiedad temporal que se pueda poner a disposición de los que necesitan favores políticos. Y como en los alquileres actuales, las tarifas suben de forma constante, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién será el siguiente inquilino que ocupará este lugar de poder a cambio de unos cuantos favores políticos? Cada vez que Sánchez cede ante presiones externas e internas, está incrementando la tarifa de su presidencia, vendiendo a España como si fuera un bien negociable. Esto no es más que un juego de poder, en el que el presidente parece dispuesto a todo con tal de mantenerse en el cargo, mientras el país se ve sumido en la incertidumbre. Pero no, la verdadera pregunta es, ¿quién paga las consecuencias de todo esto?
Los que verdaderamente estamos pagando este circo político somos los que llenamos las urnas, los ciudadanos de a pie, los que sufrimos el desajuste económico, la inseguridad social y la creciente sensación de que vivimos en un país cuyo destino ya no depende de su gente, sino de los intereses políticos de unos pocos. Es hora de que los ciudadanos empecemos a tomar conciencia de que la política de Sánchez ya no solo pone en riesgo la estabilidad interna del país, sino que nos está llevando a una espiral de inestabilidad en la que se juega con los recursos nacionales, con el futuro de las generaciones venideras y con la unidad de España. Mientras tanto, el presidente sigue su camino, tomando decisiones erráticas y dejando a su paso un rastro de promesas incumplidas, discursos vacíos y un país dividido. El circo sigue funcionando, pero los que estamos pagando el precio somos aquellos que, finalmente, somos los responsables de este país, los que pagamos los impuestos, los que sufrimos la crisis económica, los que luchamos por conseguir empleo o por mantener nuestras familias a flote. Y no podemos permitir que este circo continúe sin que se les exija responsabilidades. La política no debe ser un juego, ni un terreno de negociación donde todo se puede vender a cambio de favores. Es hora de recuperar el poder real, de volver a poner la soberanía en manos del pueblo, que es quien realmente debería decidir qué hacer con los bienes, los recursos y el futuro de este país. Porque al final, lo que está en juego no es el poder de unos pocos, sino el bienestar de todos. Y luego está la cuestión de la amnistía, esa gran obra maestra de la política socialista. Un movimiento que no solo ha sacudido los cimientos de la política española, sino que ha desatado una ola de indignación y desconfianza entre muchos ciudadanos. ¿A qué viene esta necesidad urgente de ceder tanto ante los independentistas? ¿Qué se busca realmente con esta concesión? La respuesta parece clara. La amnistía no es más que un parche electoralista, una maniobra desesperada para que Pedro Sánchez y su gobierno sigan en el poder unos meses más, aunque eso signifique humillar al pueblo español y a las instituciones del país. Es evidente que los independentistas ya se han quedado sin argumentos de peso, que su discurso de lucha por la independencia se ha desmoronado, y lo único que les interesa ahora es conseguir una prórroga política. Un respiro para poder seguir en su lucha particular mientras se perpetúan en sus cargos y asegurarse de que sus intereses personales y partidistas se mantengan intactos. Lo que no se puede permitir es que la amnistía se convierta en la solución mágica a los errores cometidos por quienes han puesto en jaque la unidad de España, violando las leyes y despreciando la soberanía del pueblo. ¿Cómo es posible que, en lugar de hacer frente a estas acciones con la contundencia que la ley exige, se les ofrezca un perdón que, más que restablecer la justicia, parece solo una concesión a cambio de un apoyo político que garantice la estabilidad de un gobierno que ya se tambalea? La amnistía no es más que una jugada maestra en el ajedrez político, pero es una jugada que pone en juego algo mucho más grave, la humillación que esta concesión supone para todos los españoles que creen en la ley, en la justicia y en la igualdad ante los ojos del Estado. ¿Qué mensaje se manda a la sociedad cuando quienes infringen la ley con el objetivo de dividir al país no solo quedan impunes, sino que son premiados con un perdón que, en la práctica, les permite seguir jugando a su antojo sin consecuencias? Es indignante pensar que, mientras la mayoría de los ciudadanos se levanta cada mañana para trabajar, pagar impuestos y cumplir con sus responsabilidades, hay un grupo de políticos que se permite el lujo de pisotear las leyes y los derechos de todos, solo para conseguir un pacto de bienestar político para ellos mismos, para los de siempre. Esta amnistía no es solo una traición a la justicia, sino también una bofetada a la gente corriente, a todos esos españoles que, a diario, se esfuerzan por sacar adelante sus vidas y las de sus familias, respetando las reglas del juego y esperando que sus líderes hagan lo mismo. Pero, en lugar de eso, vemos cómo los intereses particulares se anteponen a los del país, y cómo la política se convierte en un juego de poder en el que las necesidades del pueblo parecen quedar relegadas a un segundo plano. ¿Qué es lo que realmente pedimos los ciudadanos? Lo que cualquier pueblo con dignidad tiene derecho a exigir: una clase política decente, honesta, que trabaje por el bienestar común y que no nos convierta en meros espectadores de un circo político en el que los únicos que ganan son aquellos que están encerrados en sus palacios, desconectados de la realidad, mirando desde sus ventanas lo que sucede fuera. Mientras los políticos siguen jugando con los intereses de todos, el pueblo está harto de ser el que siempre paga las consecuencias de sus pactos ridículos, de sus decisiones erráticas y de sus errores de cálculo. El pueblo está cansado de ver cómo se arrastra la dignidad nacional solo para ganar un puñado de votos o mantener una coalición a toda costa. Sánchez, los que te respaldan y los que creen que aún pueden seguir engañando al pueblo con promesas vacías deberían entender que el pueblo ya ha despertado. No somos tontos, y lo que está en juego no es solo un acto político, sino el futuro del país. La Moncloa no es tuya, Pedro, no es de nadie que no sea el pueblo. El Palacio Presidencial no es una propiedad personal, ni mucho menos un lugar de paso para aquellos que pretenden utilizarlo para sus intereses privados, como si fuera una oficina donde se negocian favores y pactos oscuros. La Moncloa es de todos los españoles,
Y es hora de recordarles a nuestros dirigentes que no están allí para su propio beneficio, sino para servir al pueblo que los ha elegido. Los que creen que pueden seguir usando el poder para sus propios fines, sin rendir cuentas, sin ser cuestionados, no tienen cabida en este país. Ya no estamos dispuestos a seguir siendo espectadores de una obra en la que siempre somos los mismos los que pagamos el precio. Los ciudadanos merecemos algo mejor que esta política de favores y concesiones a cambio de estabilidad momentánea. Necesitamos un liderazgo que se preocupe de verdad por el bienestar de España y que trabaje por el futuro de todos, sin rendirse a las presiones de quienes buscan solo salvar su propio pellejo a costa de la unidad nacional y de la justicia. Y es que, como bien dice García Page, la salida de este laberinto tiene que ser digna, honrosa y razonable. Y la dignidad está en que el pueblo se haga dueño de su propio futuro, sin tener que seguir pagando por los desvaríos de un presidente que, para salvar su pellejo, está dispuesto a vender lo que sea, incluso la propiedad misma del país, el alma de una nación que se ha forjado con sangre, sudor y sacrificio a lo largo de los siglos. Pedro, no puedes seguir tratando a los españoles como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez en el que tú decides qué mover y qué dejar atrás. No estamos dispuestos a seguir siendo manipulados, a seguir pagando el precio de tu ambición política. La Moncloa no está en alquiler, y lo que es más importante, España no es una mercancía que se pueda negociar en función de los intereses de unos pocos. El pueblo español tiene mucho más que decir, y tiene la fuerza suficiente para exigir un cambio real. No más promesas vacías, no más concesiones a quienes buscan dividirnos, no más pactos que solo benefician a los poderosos mientras el pueblo sigue arrastrándose en la miseria. Lo que necesitamos es una clase política que esté a la altura de las circunstancias, que no tenga miedo de hacer lo que es justo, incluso si eso significa enfrentarse a los intereses de quienes solo buscan mantener su poder. Es hora de devolverle la dignidad a la política, es hora de devolverle la dignidad a España. Porque, al final, lo único que está claro es que el pueblo, el verdadero pueblo, es el que siempre paga el precio de las decisiones erradas de los gobernantes. Y ya basta.